Al llegar a Puerto Alto, posada en la lejanía, verás una blanca paloma con alas de casas blancas. Se llama Higuera de la Sierra en Santa Bárbara, cuna de artistas sus casas, imagineros de cuadros, magos de vida en estatuas, de reyes en cabalgatas. En Higuera y calles altas, barrios con pilas que hablan, un cuento de lavanderas con cubos de luna blanca. Pueblo atalaya y vigía, que entre viejos encinares dio la luz por vez primera a un niño que solo juega uniendo tierra con agua, para después con su barro hacer figuras soñadas que más tarde las subieron a pasos de Semana Santa. Sebastián Santos, sin par escultor de imágenes, historia viva de Higuera de la Sierra, en La Solana. La biografía de mi padre es una biografía llena de poesía, muy poética, ¿no? Es la de un niño, de un jovencito que se educa y se cría en una familia muy humilde, en Higuera de la Sierra. Él nació el 2 de noviembre de 1895, en una casa de 2 habitaciones que estaba en la antigua calle del Olivo. Hoy actualmente tiene la placa de cerámica que se les reconoce esa circunstancia, ¿no? Era el menor de 8 hermanos y su padre se dedicaba a tareas de albañilería. Una familia muy modesta, muy humilde, ¿no? ¿Dónde encuentra mi padre un cauce para esa inclinación artística que él empieza a tener desde pequeño, ¿no? Pues en la iglesia parroquial. Su referencia está allí. Esta historia romántica tiene mucho romanticismo porque él tiene que buscar la arcilla, como a sus padres no le gusta esa tendencia en que ve en mi padre, tiene que buscar la arcilla en las callejuelas de Higuera, de noche, en una época en la que el lobo se acercaba. Él no me lo decía a mí, esto me lo recordaba, ¿no? Y luego incluso todas sus realizaciones, lo que hacía, las figuras que hacía, esconderlas debajo de la cama de su cuarto. A la edad de 11 años se traslada a Sevilla. Va a entrar en el Colegio de los Salesianos. Esta circunstancia se produce gracias al mecenazgo de los señores de Guillermo Ordóñez, que ven en el muchacho la posibilidad de que él se forme algo más, sacarlo del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él está en los Salesianos 2 años, pero por lo visto no debe ser lo que él quería, su rendimiento académico no es el deseado, y vuelve a Higuera de la Sierra ya para ayudarle a su padre en los trabajos que su padre desarrollaba.
En 1912 fallece su madre y en 1913 fallece su padre. Tenía entonces mi padre 17 años de edad. Ello le va a tener que... se desmembra la familia, entonces él busca refugio en unos tíos carnales que viven en el Pedroso. Allí permanecerá 3 años, hasta su incorporación a fila. Entonces, a su regreso a Sevilla, él tiene que buscarse la vida como sea. Él nunca quiso hablar de esa etapa, que debió ser bastante dura. Se sospecha, por algunas personas que nos comentaron cosas, que estuvo desempeñando varios trabajos, como portero en una finca, también que trabajó, eso sí, ya tenemos más conocimiento, que trabajó como jornalero en la fábrica de Pedro Navia, de cerámica. Allí aprendió la técnica de los moldes, donde por lo visto lo hacía bastante bien, y ello le permitió en un momento determinado colaborar con Delgado Brackenbury, un escultor que trabaja para la Expo del 29, en ese taller, y conoce un poco el mundo de los escultores, cosa que hasta ahora para él era desconocido totalmente. Esta etapa suya de jornalero, a la que nunca se quiso referir, también la simultánea cursando estudios en la Escuela del Museo, que era entonces la Escuela Industrial de Bellas Artes y Oficios, que estaba en una zona anexa al Museo Provincial de Bellas Artes. Su profesor, Francisco Marco y Díaz Pintado, sería su amigo durante muchos años, lo recordaría con gran cariño. Incluso una de sus primeras obras, el Corazón de Jesús de San Esteban, prácticamente es la estética de su maestro valenciano. Es curioso este dato porque es una de sus primeras obras importantes. El Crucificado de San Jacinto será la obra más importante en cuanto a trascendencia. Está inspirado en el Cristo de las Mieles de Susillo del cementerio y le va a permitir al escultor contraer matrimonio con el importe que cobra por esa obra, e instala taller y vivienda en la calle Morgado de Sevilla. Los sucesos del 36 le obligan a abandonar Sevilla ante la inseguridad que vive. Va a nacer muy pronto su hijo mayor, primogénito, Jesús, mi hermano Jesús, y ello le obliga a irse a refugiarse a Valverde del Camino con sus suegros, y allí, en una zona de la fábrica de calzado que éste poseía, le improvisan un taller. En este periodo, diríamos, en que se va de la inseguridad de Sevilla, va a recibir encargo del vizconde de La Palma, don Ignacio Cepeda, y realizará una serie de obras muy importantes para esta localidad. Y empieza realmente a desarrollar una actividad fabulosa. Se llega a reunir una serie de colaboradores, carpinteros, y entre sus discípulos más destacados podríamos citar a Francisco Huiza, que sería uno de los que luego posteriormente sería un artista muy reconocido, sobre todo en la plástica imaginera sevillana, José Vázquez y los carpinteros que trabajan para él, Teleforo Méndez Alarcón. Entonces es un taller, diríamos, de gran productividad y de mucha actividad. Esta misma etapa inicial tendríamos la primera Dolorosa que mi padre hace para Sevilla, que sería la Virgen del Refugio de San Bernardo, del año 1938, una imagen en la que se juega mucho, por supuesto, su reconocimiento en Sevilla, donde él está desarrollando una labor fundamentalmente dirigida y enfocada hacia las poblaciones de Huelva y Cádiz.
en este periodo, en esta etapa que acabamos de relatar, también habría que citar la Virgen de las Tobas, la Virgen de Lourdes, que sería una iniciativa del escultor eligiendo esa zona que luego con el tiempo se ha ido creando pues ese paseo tan bonito que tiene Higuera. La plenitud es el periodo, diríamos, más importante del escultor, sin duda, ¿no? Comprende de los años 1950 a 1965. Es una etapa en la que ya su estilo está consolidado, la oportunidad que ha tenido de restaurar muchísimas obras destruidas o lesionadas importantes en las colecciones importantes en la Guerra Civil, le ha dado el magisterio en las técnicas y en los conocimientos de los grandes artistas imaginarios de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. O sea, Sebastián Santos es un experto en las técnicas y en los conocimientos de estos grandes artistas. Sebastián Santos fue para mí un maestro, una persona de un inmenso mérito, con una capacidad artística, que siendo autodidacta y con una formación un poco tardía, llegó a alcanzar pues cotas muy altas en la imaginería sevillana. Hay una parte importante en la producción artística de mi padre que se refiere a la obra civil, y es curioso porque un hombre que se había dedicado prácticamente a la imaginería en sus últimos años, y gracias al Ayuntamiento de Sevilla, le son encargadas varias obras de este carácter monumental o civil, como son la Carmen la Cigarrera, que está en el paseo justo enfrente de la Maestranza,
el busto de Cervantes, que está en Entrecárceles, muy cerca de la calle Sierpe, un busto de Juan XXIII, que está en la misma barriada que lleva el nombre, del mismo nombre, en Sevilla, y Don Juan Tenorio, obra que por una serie de razones que no vienen al caso, no es el momento de comentar, no se fundió en bronce y quedó almacenada durante muchísimos años en Sevilla, hasta que el Ayuntamiento de Dos Hermanas la rescató y la fundió y se inauguró hace exactamente 10 años. Ojalá las generaciones que nos sigan sean capaces, como hemos sido nosotros, de ver a un artista continuador de la tradición imaginera sevillana y sobre todo a un buen hombre, a un buen padre y a un buen cristiano. La relación de mi padre con su pueblo natal fue entrañablemente especial, ¿no? Él, en cuanto tuvo oportunidad de adquirir o de buscarse allí alguna vivienda en esta localidad tan hermosa, que para él era su pueblo querido, queridísimo, allí tenía muchísimas amistades, tenía por supuesto parte de su familia, fue siempre entrañable. Él buscaba cualquier oportunidad, incluso ya cuando empezamos a tener coche los hijos, nos decía, oye, venga, llevarme a dar una vuelta cada vez que teníamos una oportunidad. Él demandaba el ir a Higuera. Y recuerdo incluso cuando nos íbamos acercando que se veía Higuera de la Sierra, de la carretera, se veía como allí en la falda de la sierra, decía, mira, parece un puñado de sal, ¿no?, echado en la montaña, ¿no? La relación de mi padre con su pueblo fue entrañable. A las 5 de la mañana del día 16 de julio de 1977, fallece Sebastián Santos Rojas.
nos deja su mejor legado, una obra de una gran calidad artística, a la que imprimió una profunda unción religiosa, espejo de la espiritualidad con que vivió. Fue serena su muerte, como serena había sido su vida.